Bibliometro, la llave a la cultura y entretención. Bibliometro es un programa anexo al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estimadas y estimados auditores, tenemos el placer de saludarles una vez más desde Radio Bibliometro, entregándoles en esta oportunidad un programa especialmente dedicado a las mujeres y a la lucha por la igualdad de derechos, porque mujeres empoderadas empoderan a más mujeres. Les saluda Yamilet Zapata. Les agradecemos que nos acompañen una vez más en esta nueva emisión de Radio Bibliometro. Recuerden que pueden escuchar las anteriores emisiones en la plataforma de Bibliometro Spotify. Les saluda Daniela Altamirano. Hola compañeras, soy Ignacio Delgado. Muchas gracias por sumarme a este espacio. En la antesala del 8 de marzo quisiera saludar a las disidencias sexuales y de género, particularmente a las mujeres trans y lesbianas. Antes de iniciar, les informamos que los bibliometros de las siguientes estaciones se encuentran disponibles para que puedan hacer uso de ellos: Plaza de Armas, Franklin, Quinta Normal, Bellavista La Florida, Plaza Puente Alto, Tobalaba, Plaza Egaña e Irarrázaval. También pueden visitar nuestra página web www.bibliometro.cl para realizar inscripciones, revisar el catálogo y reservar libros, pagar multas, sugerir libros, ver nuestro calendario de eventos y otros contenidos publicados allí, como por ejemplo entrevistas y podcasts de los capítulos anteriores de Bibliometro Radio. Agregar que frente a los cambios del plan paso a paso en las comunas de la región metropolitana, les recomendamos utilizar las máquinas de autopréstamos ubicadas en las estaciones Loa Lledor, Cerrillos, Inés de Suárez y Ñuñoa. Síganos en redes sociales, somos @Bibliometro en Twitter e Instagram, y en Facebook Bibliometro y Bibliometro Valparaíso. Así es, Ignacio. Y para dar inicio a esta edición, les contamos que como una forma de conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y el continuo en la lucha por su emancipación, la participación equitativa dentro de la sociedad y nuestro desarrollo íntegro como personas, hoy tenemos a tremendas invitadas que nos honran con un momento de su tiempo para conversar desde distintos ámbitos y experiencias vitales sobre la desigualdad de derechos, la participación de las mujeres en la política, el proceso constituyente, la sociedad y los pueblos originarios. El programa de hoy no podría ser más contingente. Alejandra Matus estará con nosotros, periodista y escritora nacional, conversando de género y actualidad. Tendremos lecturas poéticas feministas con textos de Graciela Huinao, Chimamanda Biche, Iskra Pavés y Fernanda Cárdenas del colectivo Pizarra Chueca en memoria de víctimas de lesbicidios. Además, escucharemos de voz de la lingüista e investigadora Elisa Loncón sobre el pensamiento y cosmovisión ancestral mapuche. Asimismo, escucharemos una entrevista a la musicóloga nacional Silvana Moreno, quien está desarrollando un bello trabajo social y cultural local con la comunidad de Puente Alto. Y no podemos dejar de incluir en este capítulo algunas recomendaciones de lectura en temática de género, como también algunas actividades conmemorativas en torno al 8 de marzo. Alejandra Matus es periodista de la Universidad Católica de Chile, máster en Administración Pública de la Harvard Kennedy School of Government, autora y coautora de varios libros presentes en nuestra colección: El Libro Negro de la Justicia Chilena, de 1999, Doña Lucía, de 2013, La Señora, de 2016, y Mitos y Verdades de las AFP, del 2017. Su trabajo ha sido premiado nacional e internacionalmente. Actualmente radicada en Nueva York, es también académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Colabora, entre otros medios, en The Clinic y como panelista del programa de debate Pauta Libre del canal de televisión La Red. Les dejamos con su entrevista. Alejandra Matus Acuña, licenciada en Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Administración Pública de la Harvard Kennedy School, quien ha trabajado en múltiples medios de comunicación, autora de varios libros, entre los cuales 4 integran nuestra colección bibliográfica. Hoy le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado para conversar con Bibliometro Radio en este programa especial que hemos dedicado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, partimos con la primera pregunta entonces. En este contexto de la lucha por la igualdad de género,
¿Cómo ve usted el panorama nacional y latinoamericano respecto de la desigualdad de derechos y la práctica de los mismos? ¿Y cuál ha sido su experiencia como periodista de investigación? Bueno, si te refieres a la desigualdad de derechos de las mujeres, creo que... Particularmente. Sí, creo que hemos avanzado mucho en los últimos años. Yo diría que sobre todo en los últimos 3 años ha habido como una revolución en que las mujeres han salido a demandar sus derechos masivamente, cosa que no había ocurrido con esa potencia. Yo creo que en este siglo, en el siglo pasado, en el siglo XX, hubo luchas muy, muy importantes por el derecho a voto, por el derecho a educación, por el derecho a tener, a ser considerada como una persona igual que un hombre. Pero creo que en los últimos 3 años ha habido una presión mayor todavía de las mujeres en Chile y en el mundo por eliminar la desigualdad estructural que afecta a las mujeres en distintos ámbitos y que que va más allá del simple hecho de consagrar los derechos, por ejemplo, en una constitución. Uh-huh. Sin embargo, el género o las discriminaciones de género van asociadas también a otras discriminaciones que son muy persistentes en Chile, como las discriminaciones de clase o la desigualdad económica y social. En cada una de las áreas donde hay discriminación hacia las personas, ser mujer es peor. Pero no se solucionan solo, por ejemplo, atacando el tema de género, sino que además hay que atacar la desigualdad social. En esta misma situación, quisiera saber que nos comentara un poco respecto a qué opinión le merece el hecho que ocurrió hace poco acá en Chile sobre la repartición en distintos servicios públicos de salud de pastillas anticonceptivas que estaban en mal estado, por lo tanto, que provocaron embarazos no planificados en muchas mujeres. Bueno, en un nivel de simple atención a los hechos y sin suponer malas intenciones, esto representa una desidia, un desprecio por la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En alguna parte alguien no hizo control de calidad o se dio cuenta y no le importó. Y yo creo que es grave. Más grave todavía me parece que a nadie le importe, como que el tema, aunque se ha sabido y está confirmado, no haya sido tema de debate público en muchos medios. Y esto refleja que consciente o inconscientemente un número importante de personas todavía en Chile piensa que el cuerpo de la mujer no le pertenece a ella, sino que le pertenece a otros. Y por lo tanto, si se embaraza, no puede decidir soberanamente sobre ese embarazo. Uh-huh. Y respecto a la demanda colectiva que están presentando varias de estas mujeres que se han unido para hacer presente una demanda colectiva al Estado. ¿Qué le parece a usted? Me parece de toda justicia y espero que esa demanda no solo se acoja, sino que sirva para tratar el tema en público, que que se reconozca como un mínimo básico la soberanía de la mujer sobre su cuerpo, tanto para decidir cuándo quiere ser madre como para decidir que no quiere ser madre. Bueno, tomando como referencia su trabajo en general y particularmente los libros, doña Lucía y la señora, ¿cuál es su análisis sobre la participación de las mujeres en la política? Eso también ha tenido un cambio explosivo en los últimos años, pero para hablar desde las fechas en que se escribieron esos libros, doña Lucía el 2013 y la señora el 2016, me parece. Uh-huh. Creo que reflejan
puntos de encuentro y de discrepancia entre distintos tipos de mujeres en Chile. Si analizamos a Lucía Iriart, viuda de Pinochet, lo que uno puede concluir al analizar su biografía es que probablemente si hubiera nacido en un periodo en que hubiera habido pleno reconocimiento de los derechos de la mujer a participar en política, ella hubiera terminado en el Congreso y probablemente no casada con Pinochet. Pero ella es una hija de su tiempo, y aunque su padre era un político bastante reconocido, fue ministro del Interior, fue senador por Antofagasta y era más bien de izquierda, radical de izquierda, que se oponía al militarismo y a los golpes de Estado, no pudo transmitir de alguna manera esos valores a su hija, porque su hija fue educada para casarse. Y para casarse en esa sociedad también clasista, para casarse bien. Y todos los esfuerzos de Lucía y toda su perspicacia política, o su olfato de lo público, los puso al servicio de construir a un Pinochet que participara de lo público y que llegara al grado más alto de poder. Para desgracia de su familia, él lo logró en una dictadura. Lo que, digamos, es como ella tuvo mucho poder político, pero en una dictadura, y entonces creo que eso nos enfrenta con la reflexión colectiva de cómo ejercer el poder. O de si solamente, por ejemplo, las mujeres queremos alcanzar el poder, o para qué lo queremos alcanzar. Ese es un lado. El otro lado es La Señora, que es una novela, una ficción basada o inspirada en el primer gobierno de Bachelet, y que digamos, en otra vereda refleja las contradicciones de las mujeres que asumen un gobierno, o que son parte de un gobierno presidido por una mujer, y que tienen desde el punto de vista racional una propuesta progresiva y de reconocimiento de derechos, pero que en la práctica entran a la máquina moledora de carne que es la política, y que es muy masculina y que se rige por leyes masculinas, y la que no se adapta muere, digamos. Entonces, ¿qué hace la mujer en política también? Es una mirada a eso, digamos, como si basta pensar de una manera o si hay reglas estructurales que al final definen la forma en que actúan no solamente hombres, sino que también las mujeres. Claro. Es como la máquina, finalmente le da forma a la participación de la mujer. La máquina, bueno, hay que leer el libro, pero hay una pregunta de si es la máquina la que determina la actitud, o si en realidad somos tan libres y soberanos de actuar como creemos que queremos actuar. Claro. Y frente a eso mismo, ¿cuáles han sido la recepción de las personas que han leído los libros? ¿Cómo ha sido para usted? Porque generalmente los otros libros que escribe son libros como más de investigación. En cambio, La Señora es un poco más en la parte más de narración, de historia, claro, de ficción. Entonces, ¿cómo ha sido el recibimiento de la gente frente a lo que plantea en ambos libros? Bueno, he tenido comentarios disímiles. Por un lado, personas que lo han leído de muy diferentes ámbitos me lo han comentado muy bien. Sobre todo, yo diría, del ámbito de mujeres que están pensando en este problema, ¿no? En el problema de la estructura versus los ideales. Tuvo una crítica literaria muy negativa de parte de Patricia Espinosa, que es una de las críticas literarias más importantes de Chile,
lo que me dejó muy bajoneada, pero bueno, también las críticas hay que recibirlas como parte del aprendizaje. Esta es fue mi primera novela, y espero continuar desarrollando el género de ficción junto con mi trabajo periodístico. Claro, se anima a eso. Y con lo mismo con respecto al rol de periodista de investigación, con respecto al desarrollo de la pandemia y al estallido social, ¿qué opinión tiene sobre la manera que han tenido los medios de tratar estos temas? De nuevo aquí nos enfrentamos al tema de las estructuras versus las personas. O sea, yo no pienso que los periodistas, por ejemplo, se propongan intencionalmente hacer una mala cobertura de los hechos, en este caso la pandemia. Pero estructuralmente nuestro sistema de medios, por distintas características que sería largo analizar aquí, se enfrentaron a la pandemia con un presidente que es de su preferencia en general de los medios tradicionales, y tendieron a probablemente querer protegerlo, y por lo tanto se comportaron de manera muy oficialista. Y el oficialismo en periodismo significa publicar las versiones oficiales sin contrastar esas versiones, sin ponerlas en duda o sin ponerlas a prueba con otra información, en este caso científica. Y como eso no ocurrió, lamentablemente, en periodos claves del control de la pandemia, esta información que se difundió, que era errónea o que inducía a pensar que en Chile la pandemia se estaba comportando de manera más benigna, también informó las políticas públicas que se tomaron. No es solamente que se entregó información errónea, sino que las políticas públicas se sustentaron en esa información errónea y por lo tanto no pudieron impedir una explosión masiva de la enfermedad y también de las muertes que ocurrieron, sobre todo en el pic de la primera ola, mayo, junio, julio del año pasado. En ese mismo sentido, en su página, ¿no?, en su sitio web, si no me equivoco, es www.jaquemate.cl. Jaquematus. Matus, sí, Jaquematus. Jaquematus. Sí, pues hace allí dedica un espacio para las víctimas, los familiares de las víctimas, sobre todo de la pandemia, que es como un espacio muy lindo de reflexión. Así que yo estuve leyendo hace unos días y tremendos testimonios que hay allí registrados y que quedan como un espacio para la posteridad, un espacio en el sirve mundo para la posteridad. Bueno, aprovecho la entrevista para invitar a todos quienes hayan tenido una pérdida por causa de la pandemia a usar esta página, a enviarme sus testimonios como mejor les parezca, en audio, en escrito, con fotos. No tienen que preocuparse de escribir bien o mal. Yo digamos, edito los textos respetando la voz de las personas que los emiten, porque la idea es sobresaltar o hacer sobresalir las vidas humanas detrás de los números. Los números, claro, no los podemos comprender en su magnitud mientras que no nos enteramos de la historia individual detrás de cada número. Así que los invito sobre todo a los de regiones, porque he recibido muchos testimonios de Santiago, pero pocos de regiones. Claro. Que dejamos abierta la invitación. También sobre el estallido social y la forma de proyección que tuvieron los medios ahí en el fenómeno. ¿Cuál es su opinión? Bueno, creo que no ha sido lineal, que en un comienzo la prensa intentó aplicar un menú antiguo, conocido, para enfrentar las manifestaciones públicas, que era poner el acento en los actos de violencia o posiblemente constitutivos de delito e ignorar tanto la masividad de las demandas como el contenido de las demandas y porque la gente estaba en la calle.
Creo que eso después de un tiempo, fundamentalmente por la reacción de la gente hacia los medios de comunicación, que me parece que esta vez, por primera vez, de manera significativa, aparece como una queja, sumada a todas las quejas de todas las desigualdades que vive Chile, una queja contra la desigualdad de trato en la cobertura informativa. Me parece que los medios inicialmente reaccionaron y dieron cabida a estas demandas a través incluso de los matinales, que eran espacios donde el tema político estaba ajeno. Pero poco a poco, como suele suceder y digamos, sobre todo considerando que además entró la pandemia, los medios volvieron mayoritariamente al default, al previo, a poner en las pantallas a dirigentes políticos tradicionales y no a los que estaban en la calle, digamos, demandando sus derechos. Y a dejar fuera de las pautas informativas temas como la violación a los derechos humanos o como las prisiones preventivas masivas que todavía afectan a muchos jóvenes que fueron detenidos y que no han enfrentado un proceso justo en los tribunales chilenos. Entonces fue como una ola que está ahora en una resaca. Y esto se ha sumado también a la forma en que se ha dado cobertura al tema de la Araucanía. Y está por verse qué va a pasar luego. Vienen momentos importantes como la elección de constituyentes, el acto tanto de elección de constituyentes como de posturas, candidatos y todo, casi no ha tenido cobertura mediática. La cobertura mediática se ha centrado en la elección presidencial. Y yo espero que este tema no afecte en realidad el comportamiento público, político de la gente, que me parece a mí que igual está usando de su sabiduría colectiva para aplicarse a lo que es principal y dejar fuera lo que es secundario. Claro. Asimismo, en el libro negro de la justicia chilena, trabajo de investigación que reveló la profunda corrupción del sistema judicial y que le significó a usted una acusación penal y la correspondiente persecución, teniendo que asilarse en el extranjero. ¿Qué percepción tiene de la justicia en Chile hoy? Bueno, la justicia, este libro yo lo escribí en 1999. La transformación de la justicia, sobre todo penal, empezó el año 2000. El nuevo proceso penal empezó a regir en 2005. Y ese nuevo proceso penal, por supuesto que cambió radicalmente los procedimientos jurídicos. A mi juicio, lo más importante ha sido la transparencia del proceso penal, es decir, que uno pueda, por ejemplo, observar vía internet las audiencias de formalización, que antes eran virtualmente secretas. Eso le cambia el rostro a la justicia, porque la ciudadanía puede compenetrarse, incluso opinar, que está en todo su derecho, opinar sobre el comportamiento de la justicia. En el aspecto negativo, sin embargo, la justicia se mantiene como una justicia de clase, que ha sido una característica histórica de la justicia chilena, una justicia que es más dura e implacable con las personas de escasos recursos y muy blanda y condescendiente con las personas de altos recursos, sobre todo de capital social. Y esto en igual condiciones, frentes similares acusaciones, frentes similares delitos, digamos. Entonces, creo que ese aspecto, esa injusticia que se suma a otras injusticias que se han reclamado a partir del estallido, está en el corazón de la molestia ciudadana con el comportamiento de nuestra democracia, que digamos,
ha habido una cierta constatación de que nuestra democracia de democrática no tiene tanto. Usted hizo un exhaustivo estudio que plasmó en su libro Mitos y Verdades de las AFP. ¿Cuál es su apreciación sobre el sistema previsional chileno y los retiros del 10%, en circunstancias que hoy se debate en torno a un potencial tercer retiro de fondos y una reforma previsional? Bueno, sobre los retiros, me parece que fue una medida desesperada de la ciudadanía, empujada fundamentalmente por la ciudadanía, que como en un chiste cruel para las AFP, usó el mismo argumento que se ha repetido desde la constitución de la AFP, de que los recursos son de los trabajadores. Usaron ese argumento para reclamar que se les adelantaran parte de esos recursos para paliar los efectos de la pandemia. Y digo que es una medida desesperada y lamentable, porque esos recursos no se usaron como se usan normalmente en otros países, este tipo de adelantos para mejorar las condiciones de vida, para comprar una casa, para hacer una inversión familiar, sino que se usaron para comer y pagar deuda. Lo que debió haber sido una tarea del Estado de Chile, que tenía recursos para hacerlo y se negó a hacerlo, y todavía mantiene esa reticencia. El primer y segundo retiro favorecieron a personas de menores ingresos e ingresos medios, porque habían personas que tenían 1 millón o menos, un buen porcentaje, y el tercer retiro, lamentablemente, a mucha gente, al 70% ya no le queda plata en las cuentas previsionales, lo que también demuestra que el sistema, digamos, de ahorro previsional es un chiste. Y el tercer retiro me parece que es, digamos, un gallito político, que digamos que las personas debieran ser autorizadas a retirar una tercera vez si es que lo estiman necesario, pero me parece que en términos de alcance y de apoyo a la población va a ser de un alcance muy limitado, puesto que, como digo, mucha gente ya no tiene plata en las cuentas previsionales. Y entonces lo que se quiere con ese retiro paliar la crisis de la pandemia, me parece que no va a servir para ese propósito. Y yo creo que el Estado todavía está al debe de hacerse cargo de la crisis económica y social que ha significado el control de la pandemia. ¿Cuál es su opinión sobre la reforma previsional? Quiero decir que hay un proyecto, ¿cierto?, presentado en el Congreso y está en estudio. A mí me parece que este gobierno no tiene la legitimidad para estudiar esa reforma previsional, ni tampoco la tiene el Congreso, porque tanto el gobierno como el Congreso fueron electos con la reglamentación de la Constitución del 80, que, como hemos visto, es muy porosa a los intereses particulares, sobre todo los intereses de los poderosos. Y existe un alto riesgo de que esa reforma previsional sea parecida a la reforma de Bachelet, que aumentó los subsidios estatales, pero no reformó de fondo el sistema previsional chileno, que no es tal, no existe un sistema previsional. Las AFP son un sistema de acumulación de capital que ha beneficiado fundamentalmente a las grandes empresas, pero que ha sido incapaz, como demuestran todos los diagnósticos, de entregar pensiones dignas y suficientes a la población y a los trabajadores que aportan esos recursos. A mí me parece que una reforma previsional debe esperar la nueva Constitución, o por lo menos que se constituya la Convención Constitucional, y que en ese contexto de la Convención se discuta qué lugar, qué prioridad va a tener la provisión de seguridad social por parte del Estado.
Y eso tiene que determinar qué tipo de previsión vamos a tener. Yo creo que cualquier cosa que se discuta antes va a tener este vicio de origen de que va a estar permeado por los intereses, en este caso de las AFP, por supuesto que se van a oponer, y de las grandes empresas chilenas, que son las que más se oponen, porque ellas son las que se benefician de las inversiones que hacen las AFP. Bueno, y con respecto a lo mismo, encontrándonos en pleno proceso de lo que sería un cambio constitucional y a puertas de la elección de constituyentes, ¿qué proyecciones tiene usted sobre el resultado de todo este proceso? Yo creo que el resultado depende de la voluntad política de las grandes mayorías chilenas. Si la población en general se rinde y se deprime, digamos, frente a los obstáculos que efectivamente tiene y que son objetivos la Convención Constitucional, entonces no va a pasar nada. Pero si la gente mantiene una actitud de observancia y vigilancia y de exigencia frente a esta Convención Constitucional como la tuvo para el retiro del 10%, entonces todo es posible, porque no hay nada escrito en piedra. Como he dicho otras veces, no hay nada ganado, pero tampoco hay nada perdido hasta este minuto. Todo depende de la fuerza política que aplique la gran mayoría de los chilenos en su anhelo de tener un nuevo orden democrático. ¿Y cómo es posible entonces, cree usted, motivar a que esta insistencia de la ciudadanía se mantenga? ¿Cuál sería el método, la manera, cree usted, que podría ser eficiente para esa motivación? Bueno, yo no soy nadie para dar esos consejos, yo soy una ciudadana más. Creo que la inteligencia está en el colectivo, creo que la sociedad chilena, los chilenos y chilenas han sido súper inteligentes, astutos y creativos para enfrentar los procesos políticos que hemos tenido en el último tiempo. Por ejemplo, el plebiscito, que contra todo pronóstico y y a pesar de todas las dificultades, fue bien contundente en su manifestación, y yo creo que no necesito darles consejo a nadie. Creo que la gente sabe lo que tiene que hacer y cómo hacer que partiendo por quién votar en los territorios, darse cuenta que el voto o salir a votar y elegir e informarse bien quiénes son los constituyentes, los candidatos y candidatas que hay en su territorio, pueden hacer una diferencia. Bueno, y por último, quisiéramos saber de qué forma cree usted que podemos conseguir el respeto y garantía de acceso a la cultura en un nuevo ordenamiento jurídico y constitucional. Vuelvo a lo mismo, depende de la fuerza que pongamos en ese proceso. Si, o sea, lo que hemos visto en la pandemia, que la cultura y los valores que nos unen, que nos hacen considerarnos y reconocernos parte de una misma sociedad, son los que nos han permitido mantener la cordura y no volvernos locos en el encierro. Espero yo que tengan el lugar que merece ese tema en la Constitución, aunque también hay que tener conciencia de que la Constitución es apenas una expresión de normas mínimas y básicas de convivencia en el sistema democrático. Por ejemplo, ¿cuántos recursos va a invertir el Estado en cultura, en educación, en llegar a hacer llegar las expresiones culturales a todos los sectores, y también en recoger la cultura popular que existe, digamos, autónomamente, la cultura de los pueblos originarios, en fin, todo eso va a ser un trabajo que viene después. Tenemos muchos años de trabajo, esto no se acaba con la Convención Constitucional, está recién empezando. Exacto. Un largo proceso entonces el que nos espera. Sí, pues este es una maratón, no es una carrera de 200 metros. Una carrera composta. Sí, así es. Bueno, Alejandra, queremos agradecerte nuevamente la disposición y la buena voluntad de estar con nosotros en esta tarde, y
no sé si tienes algunas palabras que quisieras agregar para despedirte de nuestros usuarios y oyentes del programa de Radio Bibliometro. No, muchas gracias a ustedes por la iniciativa y por esta oportunidad de a través de ustedes hablar con los lectores, que son oportunidades muy escasas que una tiene, así que se los agradezco. No, a ti. Agradecidos a ti también, muchas gracias. Reiteramos los agradecimientos a Alejandra Matus por su disposición para darnos un ratito de su tiempo y conversar con nosotras en torno a la actualidad de nuestro país desde la perspectiva feminista y social. Y también la invitación que ella nos hace a ingresar a su sitio web jaquematus.cl, donde abrió un espacio para quienes han sufrido la pérdida de sus seres queridos producto de la pandemia, para contar sus testimonios y despedirse de ellos. Por mi parte, también agradezco la gentileza de Alejandra para responder nuestras preguntas. Esperamos poder contar con ella en una nueva oportunidad y, por supuesto, incorporar pronto a nuestra colección más de su bibliografía, como por ejemplo Los archivos del Cardenal, Casos Reales, publicado en 2011 y donde es coautora, además de sus futuras publicaciones. Desde África o el Mapu, diferentes voces plasman las luchas de las mujeres obreras, cuerpo y territorio, derechos fundamentales a la autodeterminación en todas sus formas. En nuestro bloque de lecturas poéticas feministas, escuchamos un fragmento de Todos debiéramos ser feministas, de la autora nigeriana Chimamanda Adichie, en voz de nuestra compañera Cecilia Palmos. Todas debiéramos ser feministas. Pasamos demasiado tiempo enseñando a las niñas a preocuparse por lo que piensen de ellos los chicos, y sin embargo, al revés no lo hacemos. No enseñamos a los niños a preocuparse por caer bien. Pasamos demasiado tiempo diciéndole a las niñas que no pueden ser rabiosas, ni agresivas, ni duras, lo cual ya es malo de por sí. Pero es que luego nos damos la vuelta y nos dedicamos a elogiar o a justificar a los hombres por las mismas razones. El mundo entero está lleno de artículos de revista y de libros que les dicen a las mujeres qué tienen que hacer, cómo tienen que ser y cómo no tienen que ser si quieren atraer o complacer a los hombres. Hay muchas menos guías para enseñar a los hombres a complacer a las mujeres. El género importa en el mundo entero y hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto, un mundo más justo, un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar. Tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma y también a nuestros hijos. La forma en que criamos a nuestros hijos les hace un flaco favor. Reprimimos la humanidad de los niños, definimos la masculinidad de una forma muy estrecha. La masculinidad es una jaula muy pequeña y dura en la que metemos a los niños. Enseñamos a los niños a tener miedo al miedo, a la debilidad y a la vulnerabilidad. Les enseñamos a ocultar quiénes son realmente, porque tienen que ser, como se dice en Nigeria, hombres duros. Pero lo peor que hacemos a los niños a base de hacerles sentir que tienen que ser duros es dejarlos con unos egos muy frágiles. Cuanto más duro se siente obligado a ser un hombre, más debilitado queda su ego. Y luego les hacemos un favor todavía más flaco a las niñas, porque las criamos para que estén al servicio de esos frágiles egos masculinos. A las niñas les enseñamos a encogerse, a hacerse más pequeñas. A las niñas les decimos, pueden tener ambición, pero no demasiada. Debes intentar tener éxito, pero no demasiado, porque entonces estarás amenazando a los hombres. Si tú eres el sostén económico de tu relación con un hombre, finge que no lo eres, sobre todo en público, porque si no lo estarás castrando. Pero, ¿qué pasaría si cuestionamos esa misma premisa? ¿Por qué el éxito de una mujer ha de ser la amenaza para un hombre? ¿Y si simplemente nos deshacemos de esa palabra castración? Una conocida nigeriana me preguntó una vez si me preocupaba el hecho de intimidar a los hombres. A mí no me preocupaba en absoluto. De hecho, ni siquiera se me había ocurrido que me preocupara, porque un hombre a quien yo intimide es exactamente la clase de hombre que no me interesa.
Nuestra compañera Cecilia nos hace un llamado de atención con el fragmento de lectura de Chimamanda Adichie. Qué importante es para los padres y madres comprender esto, darse cuenta de que pueden ser gestores de cambio tan solo modificando el enfoque de crianza, dando libertad a los hijos e hijas para poder expresarse como sienten, educándoles pero manteniendo su propia identidad, sin limitarles con estereotipos preestablecidos, pero siempre orientándoles desde la base del amor. Así es, y hay distintas teorías que plantean que es precisamente la madre quien inconscientemente transmite la herencia patriarcal a sus hijas e hijos, además del padre y ciertamente la cultura y las estructuras sociales. Vale recordar que Todos debiéramos ser feministas es un libro que nace de una charla TED que la autora presenta en el 2012 y que luego es complementado para convertirse en este texto que ha sido recientemente incorporado a nuestra colección, junto a la ópera prima de Chimamanda Ngozi Adichie, La flor púrpura, Medio sol amarillo, Algo alrededor de tu cuello y El peligro de la historia única, de manera que pasen a solicitar alguno de sus libros a los puntos de préstamo Bibliometro. Con motivo del cambio que se avecina en Chile, que nos tiene con esperanzas en un mundo mejor, les presentamos la entrevista que nuestro compañero Ignacio realizó a la lamien Elisa Loncón, académica de la Universidad de Santiago y activista mapuche, candidata a los escaños reservados del pueblo mapuche, quien nos hablará de la importancia de reconocer los derechos indígenas en una nueva constitución, plurinacionalidad y autodeterminación de los pueblos indígenas. Elisa Loncón es investigadora y académica mapuche, máster en lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, PhD en Humanidades de la Universidad de Leiden, Holanda. Fue parte del Consejo de Todas las Tierras, conjunto de agrupaciones mapuche que dio origen a la creación de la Buenofoye, bandera mapuche presente durante toda la revuelta popular de octubre. Ha colaborado con entidades como la UNESCO y fue asesora de la Coordinación General de Educación Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública CEP de México. También diseñó la propuesta para la incorporación de las lenguas originarias en el currículum para la ILSE, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Compuché. Un saludo a quienes nos escuchan, soy Ignacio y en esta ocasión hablaremos con la lamien Elisa Loncón, investigadora y académica mapuche, profesora de la Universidad de Santiago, candidata a la Convención Constituyente por los escaños reservados del pueblo mapuche. Lamien, muchas gracias por recibirnos. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche al que tulelo tu facin tramkan, fein chetaka mañumun tamin no tramkan Lamien. Lamien, uno de los conceptos que mejor explica la filosofía del pueblo mapuche y que usted ha incluido en su campaña es el Kume Muñén. ¿Podría explicarnos el concepto del buen vivir? Bueno, para entenderlo hay que remitirse a la lengua y a la filosofía, más bien al pensamiento, ¿no? Que yo llamo filosofía. Como sabes, los mapuche, significa ser gente de la tierra. ¿Y qué es la tierra? La tierra tiene 4 partes, ¿no? Son las 4 partes de la tierra. Wenumapu, Rañiwenumapu, Nagmapu y Minchemapu. Es decir, la tierra del cielo, la tierra del espacio, la tierra de donde pisamos y es la tierra subterránea. Entonces nosotros somos gente de esas 4 tierras y nosotros la concepción humana que tenemos es que el ser humano está vinculado con la tierra y no es solo un vínculo donde la tierra nos da la vida o nos da para el aire, el sol y la base para alimentarnos, sacamos los frutos de ahí. No es solamente eso, sino que además nosotros estamos para cuidar la tierra y para ser recíprocos con la tierra. Una base del pensamiento mapuche es la reciprocidad con el otro, la otra, y eso es la reciprocidad también entre los humanos y no humanos. Entonces, cuando nosotros ofrendamos a la tierra en la ceremonia de Ñiatún, por ejemplo, lo hacemos también como una acción de reciprocidad. Si nos da la tierra, le entrego una ofrenda en reciprocidad por lo que me ha dado.
O sea, la tierra se asume como un ser vivo, alguien igual que nosotros, con vida como nosotros, diferente pero que tiene vida. Por lo tanto, tenemos que interactuar con respeto, con cuidado, con reciprocidad. Entonces, el Kumi-Monyén tiene que ver con esa acción de vivir en equilibrio con el otro y la naturaleza, y para estar en equilibrio, claro, tenemos que respetarnos, tenemos que cuidarnos y vivir en reciprocidad. Entonces eso es el Kumi-Monyén, tener lo que la tierra te da, nosotros cuidarnos entre nosotros y ofrendar, porque el otro también es vivo, el otro también requiere nuestra ternura, nuestro cariño. Ese otro es la naturaleza. Para una futura constitución, en la nueva constitución, el Kumi-Monyén tiene que ser un principio orientador en la constitución, y que se tiene que traducir también en normativa de cuidado a la naturaleza, cuidado al agua, a los ríos, a las montañas, que tengan protección y derecho. O sea, por la misma protección del río, el mismo derecho del río, no podría ser admitido esto de entubar el río para llevárselo al norte para el uso minero, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Significa matar el río. Si tú entubas las aguas del río, tú matas el cauce del río, tú matas la vida del río. Y eso no debiera ocurrir, porque eso va a incidir en la calidad de vida del ser humano en el futuro. O sea, si se secan los ríos, las cuencas de los ríos, todo el ecosistema, toda la vida que está al lado del río se pierde. Entonces, por eso que el Kumi-Monyén tiene que ser un principio de la Constitución, que se tiene que traducir en protección también jurídica, y también se tiene que traducir en el reconocimiento del derecho al territorio. Si los mapuches tenemos el territorio, podemos practicar el Kumi-Monyén, que es nuestro vínculo con la naturaleza. Si tenemos el territorio, podemos también pensar en que se le va a dar futuro al pueblo mapuche en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son del futuro, pero si nosotros no recuperamos la tierra, si no se garantiza el derecho a la tierra, no va a haber futuro para el pueblo mapuche. Y en este sentido del derecho al territorio, una de las demandas más transversales de los pueblos indígenas es la plurinacionalidad y la autodeterminación. ¿Cómo cambiaría el panorama político si el pueblo mapuche pudiera incidir en las políticas aplicadas en Wallmapu? Yo creo que reconocer la autodeterminación es reconocer el derecho político que tienen las naciones originarias para decidir su futuro como pueblos. Entonces sí cambiaría sustantivamente, porque las decisiones las tomarían los pueblos, y decisiones tan prácticas como, por decirte, el tema de la oficialización de la lengua, la educación bilingüe para todos los niños que pertenecen a los pueblos originarios. No se entiende por qué un no indígena tiene que decidir estas cosas, si ni siquiera le incumbe el idioma, no conocen el idioma. Entonces, todo lo que hemos tenido de retraso en educación intercultural bilingüe se ha debido a que no tenemos decisión nosotros para avanzar en las políticas de educación bilingüe. Otros deciden por nosotros, y esos otros no conocen el idioma, no les interesa, no es su lengua, no la quieren, están educados en una formación racista, paternalista, y difícilmente van a decidir para que se implementen los derechos de los pueblos indígenas. Para poder implementar los derechos de los pueblos indígenas, más bien que decidir, porque igual pensando en una constitución plurinacional, eso significa que
se van a reconocer los derechos de las naciones preexistentes. ¿Quiénes son las naciones? ¿Cuáles son las naciones preexistentes? Las naciones originarias, los pueblos originarios. Y esta decisión se va a tomar a partir de los convenios internacionales ya vigentes, convenios y declaraciones internacionales ya vigentes y ya aprobadas por los estados. Es decir, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece el derecho a la autonomía, a la autodeterminación, la autonomía de los pueblos, el derecho al territorio y todos los derechos colectivos como a la lengua, a la cultura, a la forma de organización propia. Entonces, cuando los pueblos originarios estamos planteando la existencia de una nación, una constitución plurinacional, no estamos fuera de lo que ya está reconocido a nivel internacional. Entonces, por eso estamos hablando de un Estado plurinacional e intercultural que cobije a todas las naciones existentes en este país que se llama Chile, porque Chile no es una nación única, sino que hay varias naciones. Y esas varias naciones tienen derechos específicos, como a mantener su lengua y su cultura. Entonces, eso implica de que la futura Constitución tiene que reconocer la jerarquía de los convenios internacionales que van a estar incidiendo en la Constitución chilena y en la política interna de Chile. O sea, de hecho ya hay una declaración, no declaración, sino un documento jurídico que establece, que es el decreto 135, que dice de que los convenios internacionales van a ser valorados en la Constitución. Entonces, si estos convenios internacionales son económicos, sí, Chile lo respeta cabalmente, pero si se refieren a derechos sociales, derechos humanos, también los tiene que respetar. No puede ser un solo tipo de convenio que van a ser respetados, todos tienen que ser respetados. Entonces, conforme a eso es que van a tener vigencia y eso es lo que nosotros vamos a peticionar como constituyentes que estamos por la plurinacionalidad. Ese es un punto. Y el otro punto importante es que en estas decisiones son decisiones internas de la nación originaria, o sea, en el fondo la libre determinación. La plurinacional se va a implementar a través de el derecho de la libre determinación de los pueblos, el derecho de la autonomía, el derecho territorial y el reconocimiento de los derechos colectivos. Entonces nosotros vamos a poder definir el futuro de nuestros pueblos conforme a lo que se establece en la Constitución. Y como la Constitución es plurinacional, se tiene que garantizar todos esos derechos que son nuestros. Y eso no implica separar, crear otro estado, un estado dentro de otro estado. No implica poner fronteras territoriales, porque eso a mí me lo han preguntado. Piensan de que al hablar de libre determinación implica poner fronteras. No, estamos dentro del marco de los convenios internacionales y eso nos dice. No es eso lo que están apelando los indígenas. Sí son jurisdicciones administrativas internas, tal vez una autonomía territorial. Por decirte, en los lugares históricamente, en los territorios históricamente indígenas, debiera existir autonomía territorial. ¿Qué significa? Que van a existir leyes internas referido a los derechos de los pueblos indígenas
y que le va a permitir avanzar en la proyección de su pueblo hacia el futuro, medidas políticas, administrativas, jurídicas, culturales, lingüísticas que se requieren. Y hablando de oficialización de la lengua, educación bilingüe y derecho a la lengua, estamos en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Quisiéramos saber cómo resguardar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, principalmente los derechos lingüísticos, en la redacción de una nueva constitución. Bueno, en ese punto, más que la oficialización del idioma, corresponde plantear la normalización de la lengua. La diferencia entre oficialización y normalización es que desde la planificación lingüística, desde la política lingüística, la oficialización es una medida del estatus de la lengua. O sea, la oficialización permite subir el estatus del idioma, de un idioma no reconocido a un idioma oficial. Pero, ¿qué pasa si tú oficializas la lengua y si todavía no la tienes, no tienes una forma de escritura única para esa lengua? La gente está escribiendo, hay dificultades para escribir la lengua, porque uno va a hacer un alfabeto, otro en otro, y al final, si tú no conoces los alfabetos, no vas a poder usar esas lenguas, porque tenemos esa realidad hoy día que tenemos 3 alfabetos con más difusión, que es el unificado, el Asomchefe y el Reguileo, más el Asomchefe y el unificado más que el Reguileo, porque los programas oficiales no han difundido la escritura de Reguileo, sino han sido las organizaciones sociales que lo han hecho. Entonces no hay una postura única de escritura. Por otro lado, la gente mapuche, el 10% aproximadamente es el que está hablando el mapudungún, pero lo está hablando, no está trabajando, no tiene incorporada la escritura del idioma. Entonces, se requiere tener un programa nacional de lectoescritura del idioma para que la gente lea y escriba el idioma. Entonces, la oficialización no resuelve esos problemas. Y más allá de esos problemas, tenemos el caso de que las lenguas originarias tienen las palabras para referirse a la tradición cultural de su pueblo, pero no las palabras para la situación moderna, el contexto moderno en que hoy día viven los pueblos indígenas. Todo el lenguaje técnico, científico y de la internet no están en la lengua indígena. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que trabajarlos. Entonces, la normalización del idioma implica hacer normal el uso de la lengua en la sociedad. Y para hacer normal el uso de la lengua en la sociedad, además de ser oficial, tú tienes que impulsar los usos orales y escritos, que las personas, por ejemplo, que somos hablantes del mapudungún, no solamente lo podamos usar en la oralidad, sino que podamos firmar nuestros contratos, cédula de identidad, certificado de nacimiento, comunicación oral vía instituciones, carta, oficio, en lengua indígena. Entonces, implica un trabajo grande de estandarización, tomar la decisión de una manera de escritura, tomar una decisión respecto al sistema de puntuación de la lengua, etcétera. Entonces implica decidir ambos, tanto el sistema de la planificación del estatus, que es subir el prestigio del idioma, y la planificación del corpus, que es entrar ya al sistema lingüístico para formalizar escritura, ortografía, alfabeto, crear nuevas palabras y todo, registros formales, no formales, todo eso. Entonces,
la demanda más completa es avanzar en la normalización del uso de las lenguas indígenas. Ello implica trabajar en las políticas del estatus y el corpus, política lingüística del estatus y del corpus. Del estatus, oficialización y subir el estatus social del idioma, y del corpus, estandarización, ortografía, formas de escritura, nuevas palabras y todo lo que implica en materia ya lingüística. Entonces, la nueva Constitución tiene que velar por los derechos lingüísticos, y velar por los derechos lingüísticos significa ampliar el uso de las lenguas, el uso funcional de las lenguas. No es solo el uso simbólico, no es solo el uso metafórico de que dicen ya esta lengua es valiosa, vamos a poner subtitulados de qué sé yo, del registro civil y del metro. El problema de eso es que nadie lee los rótulos en lengua indígena, todos se quedan con el español. Entonces eso implica solamente un uso simbólico. Entonces lo que una lengua se va a posicionar y una lengua se va a desarrollar en la medida de que ejerza sus funciones sociales. ¿Y qué queremos los pueblos originarios? Queremos seguir siendo mapuche con nuestro mapudungún. Queremos que el idioma avance y que no sea el 10% los que hablan el idioma, sino que esto obedezca a un plan de aumento de los hablantes. Entonces, si son 10 hoy día, que qué sé yo, en 5 años puedan ser 20, en 10 años ya 40, ¿te fijas? Planificar el aumento de hablantes, aumentar la cantidad de hablantes, porque así sí vamos a garantizar el futuro de las lenguas. Y todo esto tiene que ver, como te decía anteriormente, con que nosotros vayamos decidiendo el futuro de nuestro idioma. Y a modo de cierre, como mujer mapuche y también activista de la lengua, pensando, por ejemplo, en la lamien Emilia Milena Herrera, que fue asesinada el 16 de febrero en Panguipulli, ¿cuáles son sus anhelos frente a todo este contexto? Bueno, decirle que duele la muerte de Emilia, duele la muerte de una mujer que estaba en proceso de comprometida con la lucha del pueblo mapuche, y duele también de que no se respete la vida a las mujeres y la vulneración de sus derechos, ¿no? Entonces, mirando hacia el futuro en la constituyente, las mujeres, nosotros como mujeres originarias, vamos a velar por los derechos de la condición de ser mujer originaria. Y como mujeres originarias, mujeres mapuches, nos distinguimos del resto de las mujeres porque nuestra lucha no es solamente por la igualdad de género. Nuestra lucha es por los derechos a la tierra, por la defensa de la tierra y los derechos de la naturaleza. Nuestra lucha es por mantener el vínculo espiritual con la naturaleza. Nuestra lucha es por el cuidado de nosotras, entre nosotras, por el cuidado del hombre con la mujer, el cuidado que nos debemos, por el cuidado y el respeto a los epupulli, que son la diversidad sexual. Son tan personas como todas las personas, y todos nos merecemos respeto y cuidado. Entonces, eso es lo que pretendemos nosotros colocar en la futura Constitución, los derechos de las mujeres originarias indígenas, basado en la defensa de su condición de mujer, la defensa de la lengua, la defensa de sus hijos,
el cuidado dentro de la sociedad, el cuidado entre hombres y mujeres y el cuidado y protección y reciprocidad con la naturaleza, en el fondo el Comemonien. Lamien, Peucayal. Muchas gracias, Lamien, por recibirnos, Peucayal. No quisiera pasar por alto lo que dice Elisa Loncón sobre derechos lingüísticos. Hay que normalizar el uso de la lengua, y no solo del Mokuzún, sino que de todas las lenguas indígenas que siguen vivas a lo largo de Chile. Revitalizar la lengua es una deuda pendiente. Qué emocionados quedamos luego de escuchar las palabras de Elisa Loncón. Sabemos lo vital en estos momentos que es considerar su visión del buen vivir, ya que actualmente una de las preocupaciones vigentes y presentes es la interacción que las personas tenemos con el medio ambiente, cómo lo respetamos y sobre todo cómo otorgamos y valoramos los derechos que también tiene nuestro entorno directo y único, la tierra. Sin duda que por el bienestar de nuestro país y toda su gente, por la construcción del presente y un futuro con mayor justicia social, no podemos mantener la exclusión de la sabiduría de nuestros pueblos originarios en la orgánica y la composición de una nueva constitución. De manera que deseamos mucho éxito a la lingüista Elisa Loncón como candidata constituyente y sobre todo en su trabajo por la oficialización del Mapudungún. Ahora, para continuar con nuestro especial de mujeres empoderadas, porque empoderan a más mujeres, tenemos a nuestra compañera Teresa Jopia, que leerá un extracto de Cuerpo Feminista de la autora nacional Iskra Pavés. Iskra es licenciada de Trabajo Social, magíster y doctorada en Sociología, actualmente académica de la Universidad Bernardo Higgins e investigadora de varios centros de estudio en Chile y el extranjero. Además de ensayista, colabora también en medios de comunicación como El Mostrador, y tiene a su haber múltiples publicaciones en revistas especializadas, como así también algunos libros. La niña liberada, Violencia Sexual y Poder, del 2015, un libro de cuentos llamado Bifragio, del 2017, Notas sobre Infancia, Migración y Género, también del 2017, Variaciones sobre Latinoamérica, Política, Cultura y Sociedad, del 2019, y también del mismo año, Cuerpo Feminista, recientemente incorporado a nuestra colección. Mis pechos no venden cerveza, protestan. Durante toda mi infancia vi a diario en el almacén, ubicado en la esquina de mi calle, un afiche de cerveza Cristal donde aparecía una mujer de cuerpo entero, solo con un diminuto bikini de color amarillo y un espacio en blanco para poner el precio de la bebida. Nunca oí a nadie escandalizarse por esto. De hecho, hasta ahora, diversos productos utilizan en su publicidad el cuerpo de una mujer y nadie se asombra por eso. Podríamos discutir qué tan innovador o repetitivo es este tipo de publicidad. Lo cierto es que sigue siendo el mejor gancho comercial, como dirían los prisioneros. Pero, si a una mujer se le ocurre ponerse una capucha y salir a protestar con las pechugas al aire, o ponerse una cola de caballo en el culo y posar frente a un carro lanzaagua de carabineros, hablando en buen chileno, queda la cagá. Los hombres no saben si mirar o no. Más de alguno empieza a citar los cuadros de la Revolución Francesa. Y no falta la mujer que dice: yo no necesito mostrar nada para que me respeten. Y es que nos habían acostumbrado a ver los pechos de una mujer en la publicidad y en los programas de la televisión, pero nunca en las protestas. Para mucha gente, ver a un grupo de mujeres gritando y marchando en topless en pleno mayo fue desconcertante. Era como si dieran el significante, pero con un nuevo significado que aún no conocíamos. El solo hecho de mostrar el cuerpo sin dietas, con pelos, con rollos y sin pedirle permiso a nadie, era una nueva forma de protestar. Ese es justamente el objetivo de una performance: provocarte que no te sea indiferente. Y vaya que lo han logrado. Las estudiantes secundarias y universitarias nos han obligado como país
a poner sobre la mesa temas que hasta hace poco solo nos interesaban a algunas mujeres catalogadas de graves e histéricas, como la violencia sexual, el acoso callejero, el lenguaje inclusivo o la educación no sexista. El gobierno rápidamente se subió al carro y presentó lo que llama la agenda de género. Los canales de televisión y los diarios hacían reportajes sobre el feminismo. Cayeron viejos patriarcas que habían estado instalados años en el banquillo de la impunidad, y una diputada asistió a un acto oficial con una polera de Simone de Beauvoir. ¿Tapar o mostrar el cuerpo femenino? En nuestra cultura actual, el cuerpo de las mujeres se ha convertido en un espacio social y político, sobre el cual recae una serie de interpretaciones morales, a veces contradictorias entre sí, que lo convierten en un campo de poder en disputa. Campo de poder, porque en el cuerpo de las mujeres se experimentan situaciones que en nuestra cultura están mediatizadas por la posibilidad de reproducir un orden de género determinado o liberarse de él. Una primera experiencia se refiere al ámbito del erotismo, la sensualidad y la sexualidad de las mujeres, un tema rodeado de mitos y tabúes. Unido a esto, pero no necesariamente siempre, se incorporan la maternidad, el aborto, los mandatos de cuidado o las responsabilidades vinculadas al trabajo reproductivo doméstico, que conlleva el ser madre o simplemente el ser mujer. Todos estos elementos hacen que los cuerpos de las mujeres no solo sean el espacio de la experiencia corpórea de las hembras humanas, sino, sobre todo, representan una experiencia de poder, con valores, discursos y prácticas. Allí radica la dimensión política que tiene el cuerpo de las mujeres. Qué necesaria la reflexión que hace Iskra Pavés sobre el movimiento feminista chileno, haciendo énfasis en el cuerpo como campo de batalla y protesta, que para muchos resulta un poco chocante, ¿no? Sin embargo, pienso cómo por proposición deja en evidencia lo normalizado que está la cosificación de las mujeres. En el mismo tenor que nos convoca, queremos invitarles a oír esta hermosa proclamación en voz de la lamien Elisa Loncón, llamada Salmo 1492, de autoría de Graciela Winao. Huaranca melipataka ayamari mariepu. Turpun en el choquinche no felinchin, huelo langam ñequein cruz ñiduameo. Salmo 1492. Nunca fuimos el pueblo señalado, pero nos matan en señal de la cruz. Salmo 1492 de Graciela Winao es parte de la edición bilingüe de Calfu Mapu, antología de la poesía mapuche contemporánea, disponible en nuestra colección. María Pía Castro, Ana Koch, Nicole Saavedra, Susana Sangüesa, Carolina Torres, Estefanía Breve Neira son algunas de las víctimas de los homicidios ocurridos en Chile durante los últimos años. En la poesía de Fernanda Cárdenas, activista de la colectiva Pizarra Chueca, la memoria se niega a olvidar sus crímenes que aún buscan justicia. Hola a todos quienes nos están escuchando desde el podcast de Bibliometro. Mi nombre es Fernanda Cárdenas, soy profesora de lenguaje, lesbiana, activo en la colectiva Pizarra Chueca, y de pronto hace un tiempo ya estoy escribiendo un poquito. Desde ya quisiera agradecer a las personas de Bibliometro que se acercaron a mí, me contactaron a propósito de un poema que leí en Plaza de Armas hace unas semanas, o meses ya quizás. Agradecerles por contactarme para leer en este podcast que se enmarca
específicamente en el mes de la lucha de las mujeres. Este poema específicamente que voy a leer habla sobre los lesbicidios que se han vivido en este territorio y que todavía permanecen en la impunidad. Dice así: todas las noches me dejo morir a medias en la almohada de mi infancia. Combato al mundo en pesadillas, se cuela el miedo al desastre de vivir en habitaciones cercadas por alaridos. Gritos de muerte ahuyentan el silencio. Me revuelco entre sábanas insomnes, no me dejan caer en sueños de agua. Otro cuerpo que sostenga el vértigo, todas las noches me caigo en cementerio que invento. Imposible conciliar el sueño en una casa sitiada. Me encaramo al amor y repito los nombres, repito las fechas del dolor. Repito Ana, repito Nicole, Estefanía, repito Susana, María Pía, Mónica, repito. Arriba del techo está la cama donde sueña el corazón. No hay dudas de que debemos en conjunto como sociedad trabajar por la erradicación de la discriminación, pero es todavía más urgente extirpar estas formas patológicas como la lesbofobia y homofobia, que algunos individuos se arrogan la facultad de infligir criminalmente en la otredad. Esperamos que todos y todas se encuentren bien en este tiempo de pandemia. Chicos, ¿les gusta la música? ¿Han conocido música nueva en este tiempo de cuarentena y plan paso a paso? Se preguntarán por qué les pregunto, pero es que nuestra próxima entrevistada nos hablará de esto, de cómo la música tiene un efecto sanador y de encuentro con otros. Difícil en este tiempo de pandemia, pero Silvana Moreno, directora del Centro Cultural Culturarte, nos cuenta qué es lo que produce la música en nuestro cerebro y sobre los beneficios en cada etapa de la vida de las personas. Escuchemos con atención. Música. Arte de combinar sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Todos sabemos que una buena canción nos pone los vellos de punta, puede hacernos sentir escríos, acelerar el corazón y provocar otros cambios fisiológicos propios de la excitación emocional. Nuevos estudios de neurociencia han demostrado que una recompensa abstracta como la música provoca la liberación masiva de dopamina. Este es un neurotransmisor que, dicho sea de paso, juega un papel fundamental a la hora de establecer y perpetuar comportamientos que son biológicamente necesarios. Para hablar de música, canto y mucho más, es que en este espacio de Radio Bibliometro contamos con la presencia de Silvana Moreno, profesora de música, pedagoga, magíster en musicología y director y docente de Culturarte Talleres. Bienvenida, Silvana, los micrófonos de Radio Bibliometro son tuyos. Hola, bueno, un agrado que me hayan invitado a este espacio, muy bien por Bibliometro, que es un real aporte cultural, así es que muy agradecida. Quedo atenta a las preguntas. Silvana, estamos viviendo un tiempo bastante peculiar. Nuestros abuelos hablaban de pandemia ya por el año 1900, la gripe española. Nos pide en un momento álgido, en donde hay un estallido social en medio. Estamos peleando una nueva constitución, en donde la antigua constitución, la que es actual, no guarda algún tipo de respeto ni reconocimiento del arte artística, por decirlo así, la música, ni tampoco los derechos de los pueblos originarios. Entonces, desde esta perspectiva, la música en esta pandemia, en medio de este encierro, ¿cuál es la real importancia que tiene la música, los beneficios que encierra la música, el escuchar música?
Bueno, en primer lugar yo creo que uno tendría que tener como bien en claro que la música no es mera entretención. Y desde ese punto de vista, como tú bien dices, toca aspectos culturales y bueno, en esencia la música es algo que altera al hombre o a las personas en todos sus ámbitos de vida, desde la parte cerebral, emocional y también social. Entonces, tiene que ver, bueno, con que puede que la gente se haya tornado un poquitito más a escuchar música ahora con el tema de la pandemia, pero la verdad es que la música siempre debería estar, siempre debiéramos estar en constante descubrimiento, por ejemplo, de nuevas músicas. Son actividades que de pronto no son tan, no requieren que uno gaste dinero, por ejemplo, el hecho de buscar y encontrar nuevos repertorios para escuchar, porque en el fondo cada vez que nosotros escuchamos, por ejemplo, un playlist que sea que te guste mucho, tú estás haciendo algo muy bueno por tu biología en el fondo, porque estás llevando tu atención hacia algo que realmente es mucho mejor que lo que nos ha dado, por ejemplo, el tema de las informaciones con respecto a la pandemia, que es el miedo, que es el miedo a no saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces todas esas cosas, cuando tú escuchas la música que a ti te gusta, tú sales de esos estados emocionales. Entonces por eso es que es tan bueno, por un lado, tener tu propio playlist, ¿no es cierto?, escucharlo, disfrutarlo, cantar también tiene muchos beneficios, y bueno, llevar una historia un poquito, recordar lo que cantaban o escuchaban nuestros padres, nuestros abuelos, todo ese tipo de historiografía, por decirlo de alguna forma, también es muy bueno, como actividades que se pueden hacer ahora a lo mejor con mayor razón, estando en pandemia, que le dan más valor aún a la música. Siguiendo un poco la línea que nos has comentado, Silvana, ¿cuáles son los cambios puntuales que produce la música o beneficios en cualquier individuo? Entendiendo siempre que estamos encerrados, en fin, que nos hemos un poco estresados y creo, como bien dijiste tú, la música viene a liberar. Pero ¿cuáles serían como los puntos neurálgicos de que produce la música en nuestro ser, digamos? A ver, por un lado tenemos todo el aspecto que es cerebral. Voy a poner en el caso más bien de los niños. Cuando uno es capaz de hacer que los niños se acerquen a la música, aunque sea escuchando repertorios distintos, repertorios infantiles, que jueguen con instrumentos musicales, que puedan aprender, si se puede hacer eso, que puedan aprender algún instrumento musical. Cuando se está trabajando directamente con la música en los niños, se trabaja algo que se llama neuroplasticidad. Entonces, digamos que, por decirlo de alguna forma, el caminito de las neuronas se prende más rápido, se encausa mucho mejor, lo cual obviamente al ir creciendo el niño va a activar, la música activa todas las zonas del cerebro, por decirlo de alguna forma. Entonces, al ir creciendo con este beneficio, el niño obviamente va a ser un niño más creativo, va a ser increíblemente más empático, más inteligente, etcétera, etcétera. Entonces, es netamente puro beneficio cuando yo soy niño. Después, tenemos un tema que es bien relevante, siento yo, porque por ejemplo en los colegios siempre hay muchos problemas con el tema de los niños inquietos. Entonces, quizás ahora a las familias les quedó súper claro porque tuvieron que desde casa estar entre el uso a lo mejor de los dispositivos y qué sé yo, los horarios, quedó más en claro que a lo mejor hay problemas con el tema de la atención. Entonces, el tema de la atención se trabaja bastante cuando uno es capaz de hacer música. Entonces, ¿por qué? Porque focalizamos esa atención en este caso en algo que conlleva a utilizar todo tu cerebro, ¿ok?
Entonces, cuando eres capaz de focalizar tu atención y además lo haces, por ejemplo, 1 hora a la semana, entonces eso redunda en que estás trabajando toda tu emocionalidad, tu corporalidad, y todos los aspectos cerebrales que estaba diciendo anteriormente. Y después tenemos todas las lo que tiene que ver con la parte social. La música es cohesión en la parte social, es cohesión desde todas las sociedades han tenido música y todas las sociedades se cohesionan a través de la música. Entonces, ahí también hay un trabajo que tiene que ver con el ser social. Entonces, ahora también, de todas maneras, aunque uno haga clases online, se hacen grupos y sin duda que igual vivir la música, aunque sea que tú veas a las personas en la pantalla, igual hay un feedback entre el grupo que hace la música y pueden haber resultados muy lindos igual, porque finalmente igual va a ser lo más seguro este año. Está requete contra ya investigado que las personas cuando se juntan a cantar, lamentablemente es una actividad que lo más probable es que si hay uno contagiado a varios y se han hecho varias ahí investigaciones y lamentablemente cantar va a ser una de las últimas cosas que vamos a poder hacer en grupo. Silvana, y sobre esa misma línea, los beneficios que tienen los niños pueden adquirir con aprender un instrumento musical. Beneficios, ¿qué sería? Importante, lo tocaste un poco en estos tiempos pandémicos de encierro, que el niño se siente inquieto, que de repente matar un poco el tiempo, entre comillas, con un instrumento tiene unos beneficios. ¿Podríamos ahondar un poco más en eso? Bueno, ahí son varias las cosas que eventualmente uno podría trabajar. De partida, tomar en consideración lo que ya decía yo del tema de que se trabaja en general la neuroplasticidad. Eso quiere decir que tu cerebro completo está trabajando. Tener también en consideración, por ejemplo, lo que decía yo de la parte de la atención y la concentración y la calidad de la concentración con la cual el niño va ahondando. Por lo tanto, al trabajar su concentración, su calidad de la atención va a ir mejorando, va a ser más y mejor. Y por otro lado, también tenemos todas estas partes emocionales que son tan importantes cuando tú quieres bajar un poquitito el tema emocional de la agresividad, por ejemplo. También sería importante lo que yo decía de la empatía, que la empatía claramente es un rasgo que como sociedad no hemos sabido trabajar mucho, y sin embargo cuando tú eres capaz de tocar un instrumento musical también eres capaz de ir trabajando ese tipo de valores. Acá por lo menos la timidez también es un rasgo muy, muy importante que los niños van trabajando, porque en definitiva al tocar un instrumento el niño también va llenándose un poco de confianza en sí mismo. Hay la calidad de que el niño sea capaz de ir haciendo música. Tiene que ser lo más riguroso posible, o sea, tiene que haber un poco un tema de perseverancia. Si yo voy a hacer música y lo voy a intentar una semana y ya después no va a quedar en eso, en verdad no va a servir. Acá hay un tema de perseverancia. Ahora, ¿cuál es la idea? Que si yo me doy cuenta como papá que la música tiene tantos beneficios, en el fondo no puedo considerar que un niño que nunca escuchó música a lo mejor y es chico aún y tiene 5 o 6 años, entonces le voy a comprar la guitarra y lo voy a obligar a que vaya a clases. No, yo creo que tiene que haber, todo tiene que ser a su debido tiempo y todo tiene que ser con la motivación de vida. Entonces, los papás son los primeros que deben inmiscuir de alguna forma, por decirlo de alguna forma, a los hijos en el mundo de la música. No importa que los papás no sean músicos, el canto de una mamá no tiene ningún tipo de forma de juzgarse. El solo hecho de que una madre le cante o un padre le cante a su hijo da lo mismo, pero el solo hecho que lo haga
ya va a existir un tipo de comunicación en especial. Y esos son pequeños mensajes que son códigos súper importantes. Y que los papás vayan, qué sé yo, fijándose en los sonidos, por ejemplo, de la naturaleza, que son, mira cómo suena el pajarito, que mira cómo suena esto. Cosas súper sencillas, pero partir desde algún lado. Y obviamente lo que antes reiteraba también, que es el tema de los distintos repertorios. Nunca va a ser sano que un niño escuche un solo tipo de música, en realidad para nadie. Siempre el mundo es, la música es un universo. Entonces es imposible que, es como la comida, si tú vas a comer un solo tipo de comida, no es ningún tipo no se vuelve alimento al final. Entonces la idea es que para disfrutar de todo lo de la música y para llevar a los niños hacia también ese mundo de beneficios que tiene la música, tiene que ser un camino como corresponde. Acá por lo menos hay hartos logros, se hace con los niños un trabajo que es de perseverancia, pero los niños trabajan su timidez, han trabajado la atención, sobre todo la concentración, niños que de repente les cuesta un poquitito más, como también hay un pequeño porcentaje que llegó porque los papás lo obligaron. Eso tampoco es muy bueno, por eso lo reitero, que la idea es llevar al niño hacia la motivación musical, no obligarlo. Eso también sería una parte importante. Si el niño está bien motivado, va a lograr sacar muchísimos beneficios de la música. También hemos de recordar que en Bibliometro tenemos una bibliografía bastante amplia respecto de métodos de instrumentos, batería, guitarra, bajo, como también piano, y también bastantes libros acorde a biografías de bandas musicales. Importante que busquen en Bibliometro las estaciones que están abiertas, porque no todas están abiertas. Todo depende mucho del cuento del Ministerio de Salud y la apertura de las comunas. Para finalizar un poco, Silvana, cuéntanos un poco la experiencia del Culturarte, que para mí es bastante paradójico, sino que acá en Puente Alto no hay una oferta cultural amplia. Recuerdo que en los años 90 había una escuela de teatro cerca de la base Puente Alto, pero no había nada más. La apuesta de Culturarte en estos temas pandémicos que te has tenido que reinventar. Cuéntanos un poco de eso, Silvana. Bueno, Culturarte es una academia que ya lleva 10 años y claro, justamente estamos ubicados acá en Puente Alto. Sin embargo, digamos que ya con el tema de la pandemia y todo esto, todas las clases ya del año pasado, el 2020, fueron online y la verdad es que dio muchísimo buen resultado. Se trabajó excelente y además quedaron unos lindos videos de recuerdo. Hicimos videos con pantalla dividida y todo el mundo lo hizo desde su casa. Todos los chicos, por más chicos que eran, igual pudieron trabajar el tema de pulso, los diferentes instrumentos y ahora, bueno, este año es mayor la oferta, van a hacer clases también online, profesores pero maravillosos, son varios los profesores que van a hacer clases, vamos a tener violín, canto avanzado, piano, batería, para los pequeñitos, iniciación musical, así es que, y bueno, obviamente guitarra, así es que puedo dejar quizás el Facebook, que es Culturarte Talleres y Culturarte Música, también el Instagram, Culturarte_Talleres, y el WhatsApp 569-3483-5256. Por si tienen cualquier duda, hacemos talleres que son bien asequibles en el valor y son de grupos bastante pequeños, que es la idea para que pueda ser personalizada la enseñanza. Y bueno, siempre estamos haciendo, si no es o tributos o presentaciones en vivo, como les digo, hicimos unos videos hermosos el año pasado y los hicimos todo fue online, así es que si uno realmente quiere aprender, sí se puede. Silvana, antes de despedirnos, cuéntanos un poquito cuáles son los talleres que oferta el Culturarte Talleres, y con esto nos estamos despidiendo y desde ya muy agradecido de tenerte acá en Radio Bibliometro. Mira, los talleres que va a haber este año 2021 son para los pequeñitos desde
5 años más menos. Es un taller súper importante que se llama Iniciación Musical. Ese taller va de más o menos 5 años hasta los 7, 8 años. Es para meter justamente a los niños en todo este mundo musical. Después para niños más o menos de 7 a 11 años, 7 o 8 años a 11 años sería guitarra, violín, piano también, batería, canto. Y para adolescentes hay guitarra, violín, piano también, batería. Y para adultos va a haber una buena propuesta también de talleres de guitarra, de canto. Tenemos canto inicial y canto avanzado. Viene una profesora maravillosa a hacer clases de canto, que es una profesora que ha trabajado en el Teatro Municipal. Bueno, no digo viene en el sentido, digamos, presencial. Todo es por online, ¿verdad? El profesor de batería también es buenísimo. La profesora de violín. Tenemos 2 profesores de violín, uno de adultos y otro para los niños. Así es que va a haber una amplia gama. Como les decía antes, cualquier duda me la pueden hacer llegar y aquí vamos a estar esperando todas sus preguntas. Muchas gracias. Que estén muy bien, chao. Resulta relevante pensar cómo en un escenario tan difícil como la pandemia del COVID-19, la música y las artes han pasado a ocupar un lugar más importante en nuestro día a día, por lo que esperaríamos que las políticas culturales y el apoyo a los artistas llegaran, aunque fuera después de tantos meses a la deriva. Claro, la creación cultural, el arte y el patrimonio son elementos centrales para la riqueza y bienestar de los pueblos. Aprovechamos la ocasión para volver a recordarles que pueden conectarse con Bibliometro a través de las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify como @bibliometro, @bibliometrovalpo, @bibliohospitalsj, @bibliohospitalsnpc. Pueden seguirnos y conocer las actividades culturales que estamos realizando y las noticias sobre nuestro servicio. También pueden visitar nuestro sitio web www.bibliometro.cl para conocer el catálogo, realizar inscripciones, reserva de libros y pagar multas, entre otras muchas opciones. En honor a la fecha especial que nos convoca, las entidades del Ministerio han programado diversas actividades, algunas de las cuales a continuación les comentamos. En el Instagram de Bibliometro, @Bibliometro, se presenta el ciclo de conversatorios Mujeres con Historia. Cada jueves de marzo a las 20 horas, mediante un live o transmisión en vivo, contaremos con la presencia de increíbles artistas que destacan por su creatividad y sello en la escena cultural. Charla virtual 8M, Mujeres en Ciencia, el 9 de marzo a las 12 horas, mediante la plataforma Facebook Live, con la participación de la doctora Andrea González, arqueóloga y académica de la Universidad Católica de Temuco, y la doctora Karen Alfaro, historiadora y académica de la Universidad Austral de Chile, integrante de la red Historiadoras Feministas, quienes comentarán sus investigaciones y el panorama actual de las científicas en el mundo. Esta actividad está organizada por el Museo Histórico Nacional. La plataforma Onda Media pone a nuestra disposición la película Cantar con Sentido, una biografía animada de Violeta Parra. Mediante la técnica del stop motion, presenta aquí la historia de la mujer que rescató el folclore de un país que olvida. Registro Mujeres y Ciencia. Conversación vía Zoom con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Este conversatorio, que ya fue realizado, sin embargo, aún está disponible para ser visto mediante YouTube. Biblioteca de Santiago tendrá conversatorio Compartir en Igualdad, 18, 25 y 31 de marzo a las 17 horas, mediante Facebook Live, conversación sobre temas referentes al cuidado, labores domésticas y brechas de género. Hasta aquí ha llegado esta edición especial de Bibliometro Radio, enmarcada en el mes de la mujer obrera. Hemos conocido las sensibilidades y conocimientos de nuestras entrevistadas frente a temas relevantes, como también el aporte de la cultura mapuche en el devenir de una nueva constitución que nos incluya a todos. Agradecemos a nuestras compañeras por sus lecturas y aportes. Esperamos que esta edición haya sido de su agrado, tanto como lo ha sido para nosotras desarrollarla. Nos encontraremos en una nueva oportunidad que esperamos sea muy pronto. Que tengan una excelente semana. Gracias por escucharnos, porque mujeres empoderadas empoderan a más mujeres.